Si alguna vez te has preguntado, ¿será posible aplicar la inteligencia artificial en la agricultura? Este es el video que has estado buscando. Aquí aprenderás cómo estos algoritmos computacionales están ayudando a combatir la crisis agrícola. Y lo más importante es, para poder saber cómo la inteligencia artificial está ayudando a este sector, primero debemos saber cuáles son los problemas que está enfrentando la agricultura en estos tiempos. Y es que se ha hecho un pronóstico que para el año 2050 la población mundial pasará de 7.3 billones a 9.7 billones de personas en todo el mundo. Esto repercute claramente en que vamos a necesitar mayor producción de cultivos y mayor calidad en esos mismos. Algunos problemas como la reducción de la cosecha, la sequía, las lluvias, los cambios climáticos no favorecen en nada en absoluto a la producción masiva de estos cultivos. Y más aún, no conocer metro a metro todo tu campo no te va a permitir saber qué tipos de fertilizantes o nutrientes necesita tus cultivos. Y te estarás preguntando, oye, pero no esto se encargan los granjeros. Pues al tener unas grandes extensiones de campo, no es posible ir analizando sección tras sección, y esto implicaría mucha cantidad y muchos esfuerzos de personas que estarían trabajando, y por lo tanto, como notarás, no es rentable. Entonces, el desafío claramente para este tipo de tecnologías es aumentar la producción de cultivos y mejorar su calidad para ofrecérsela a todo el mundo. Vamos a empezar. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en la agricultura? Ok, empecemos con la recolección de frutas. Y es que ya hay empresas en Estados Unidos como Harvest que utilizan robots mecánicos, específicamente brazos mecánicos con sistemas de fotografía integrados, que van identificando qué tipo de frutas ya está lista para cosecharse y cuál no. Un robot puede recoger la misma cantidad de frutas que lo que haría 30 personas en un día. ¿Te das cuenta? Increíble, ¿verdad? Sí. Y es que, pero te estarás preguntando, ¿cómo es esto posible? Y es que estos brazos mecánicos representan la robótica en sí, pero lo que está pasando atrás y lo que está controlando ahí adentro a estos robots, a estos brazos mecánicos, es la inteligencia artificial, conocida como visión por computadora. Sí, lo que hacen es hacer una clasificación y una segmentación de imágenes para clasificar cuál es la fruta que ya está bien, o cuál es la fruta que está dañada, o cuál es la fruta que ya está lista para cosechar. Forma número 2 de utilizar la inteligencia artificial en la agricultura, y es análisis de cultivos. Y te estarás preguntando, ¿cómo es esto posible? Bueno, se están utilizando tecnologías como drones y sistemas satelitales para analizar completamente los campos de cultivo y ver cuáles son las zonas que están dañadas. Para que te des una idea, Sky Squirrel Technologies son capaces de analizar 50 acres de campo en 24 minutos, y lo mejor de todo, con 95% de precisión. Estamos hablando de que esto es súper rapidísimo, lo que repercute enormemente en mayor producción, menor gasto de agroquímicos y un impacto positivo para el medio ambiente. ¿Será acaso posible que esta tecnología de inteligencia artificial se pueda utilizar en Latinoamérica? Déjame en los comentarios. Número 3 de utilizar la inteligencia artificial en la agricultura es erradicar la mala hierba. Sí, y es que cuando generan, por ejemplo, insectos o empiezan a crecer anomalías dentro de los cultivos, lo primero que se necesita es, para que no se siga expandiendo dentro de todos los demás cultivos, es erradicarla. Y lo que se está haciendo es que en los tractores autónomos, en la parte trasera de estos tractores va un sistema de fotografías, y en otro lado va un sistema computacional que va pasando la información de estos sistemas a la parte de la computación, y van analizando en tiempo real y tomando y enviando, esparciendo herbicidas en todas las áreas dentro del campo de cultivo. Para que te des una idea de todo el alcance, es que esta tecnología solamente utiliza el 10% de estos herbicidas en comparación de la forma tradicional, y esto repercute claramente en decir
mayor eficiencia y menos desperdicio, que tiene un impacto positivo en el medio ambiente. La cuarta forma de aplicar la inteligencia artificial en la agricultura es la predicción real del clima. Y es que factores como la temperatura, la humedad, la lluvia y la radiación solar pueden afectar directamente a los cultivos. Por ejemplo, el 90% de las pérdidas de los cultivos es debido a los cambios climáticos y el 25% de estas pérdidas se puede prevenir utilizando modelos climáticos. Con esto en mente, la inteligencia artificial, con ayuda de sensores dentro de la Tierra, imágenes satelitales y estaciones de clima, pueden predecir los cambios de clima para pasar estos reportes al granjero y este pueda tomar las decisiones pertinentes. Un ejemplo sería de que si hay sequías, esparcir y humedecer el cultivo en ciertas zonas. La quinta forma de aplicar la inteligencia artificial es detectar defectos en la tierra. Es que hay empresas que se están encargando de hacer análisis exhaustivos de la tierra, como Trace Genomics, que lo que hace es recolectar pocos de tierra dentro de todo el cultivo y analizar qué micronutrientes tienen y qué microbios viven en esa tierra para poder tomar decisiones más certeras, porque no todos los cultivos crecen de la misma forma. Aún más, saber qué tipo de fertilizantes y agroquímicos utilizar en qué zonas especialmente del campo de cultivo. Genial, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Verdad que es realmente interesante? No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, porque en el siguiente video te voy a enseñar cómo la inteligencia artificial se aplica en